Dicen que vivimos en una esfera, que giramos a más de 1600 kilómetros por hora, que un invisible campo de gravedad nos mantiene pegados al suelo, que hay un espacio infinito allá afuera, pero el cual nunca veremos sin un equipamiento especial. ¿Y si todo esto fuera una construcción? ¿Y si el mayor engaño de la historia estuviera justo debajo de nuestros pies? Soy Víctor Alarcón y esto es Enigma Dimensional. Acompáñenos hoy a cuestionar nuestras ideas y nuestra concepción del mundo en el que vivimos. ¿Ustedes no se han preguntado si realmente nosotros vivimos en una tierra redonda o una tierra plana? ¿O qué forma tiene? ¿O si vivimos dentro de un domo o si vivimos en la Matrix? O bueno, tantas teorías que últimamente han surgido en YouTube. Bueno, no tan últimamente, pero sí me he encontrado mucho con este tema. Cosas que, unos fundamentos que realmente uno dice, ¿están hablando en serio? ¿O la gente se está volviendo loca? ¿O qué de verdad hay detrás de todo esto? Pero hoy para este tema tenemos a nuestro gran amigo y experto Víctor Alarcón. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, Sebas, hombre, Hola, Vic. ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido Bien. otra vez aquí a la casa. Gracias, Vic. No, pues encantado con este tema del terraplanismo. Como lo decía Chris, es una de las teorías que más abunda en internet, que algo que consideramos como una realidad irrefutable hasta hace pocos años, hoy en día en la sociedad como que empieza a tambalear, ¿no? Realmente en qué tipo de mundo vivimos, si es una simulación o qué es lo que es. No, y es raro porque es que desde pequeñitos nos han enseñado que la Tierra es redonda, tiene sus polos, bueno, todo estamos rodeados de agua, pero salen unas teorías como que estamos dentro de un muro de hielo o el cielo no existe y existe un domo, bueno, no sé. Y que cada vez es peor, cada vez hay más gente creyendo ese tipo de teorías que ya hace tambalear realmente, o por lo menos creo que todos en algún punto hemos tenido la pequeña duda de ¿será que hay algo de cierto en todo lo que se está diciendo? Pues señores, la investigación me arrojó muchos resultados, cosas que ustedes ya están poniendo sobre la mesa, que obviamente las vamos a tratar, pero a todos los que nos están viendo, Cristian y Sebastián acabaron de decir una palabra muy puntual, una teoría. Para los que no conocen la conspiración, llama teoría de conspiración, voy a dar un breve resumen qué consiste esto que se ha escuchado tanto en redes sociales, en canales de transmisión como YouTube, como TikTok, y que es una palabra que, mejor dicho, inspira como susto, miedo, preocupación. Pero pues es más allá una acción de la sociedad que se ha presentado desde los inicios de la civilización. Entonces, para todos ustedes, ¿qué es una conspiración? Sencillo, es un acuerdo secreto entre dos personas o más, las cuales quieren hacer una cosa muy puntual: adquirir poder, comercializar con información, derrocar un gobierno o cambiar la idea de la misma sociedad. Entonces, con este concepto ya tenemos una idea clara por qué el terraplanismo ha cogido fuerza. En este caso sería como la última definición. Sí, así es. Es como una idea que nos están escondiendo, un concepto, una realidad alterna, la cual la persona tiene, ¿cómo decirlo?, como una iluminación o por fuentes confiables o fiables, acceso a la misma. Entonces se enriquece, se pondera, se enorgullece y dice: oiga, tengo la razón de ser. Las sociedades, las élites, algunas entidades gubernamentales nos están escondiendo cosas. Lo interesante es que cuando se empieza a transmitir con falta de fundamentos, falta de información, puede regarse como cualquier chisme. Ok, o sea que por eso muchas veces a las teorías y a los mismos teóricos de la conspiración no los toman en serio, obviamente. Sí, claro, porque es que de una teoría nacen dos, tres, se multiplica y la teoría principal pierde fundamento. Voy a dar un ejemplo muy básico. Una conspiración evidenciada y justificada por la historia. En la antigüedad, una en la época moderna, algo clásico,
y una que pues a pesar de que ya hayan pasado varios años, tiene todavía fuerza. La primera conspiración, la más antigua, fue registrada en el Antiguo Egipto en 1155 a.C., llamada el complot del harén. Ok, ¿en qué consiste el complot del harén? Resulta y pasa que en el Antiguo Egipto el faraón Ramsés III fue víctima de intento de homicidio. Al man lo atacaron y fueron sacerdotes, cortesanas, algunos militares y su segunda esposa, la emperatriz Fir. Todo esto con el simple hecho de que querían derrocarlo y poner a su hijo Pentaur en el trono. Todo esto está evidenciado en los papiros judiciales de Turín. Entonces ya hay una evidencia, ya hay un peso. Ya estamos empezando a entender que las conspiraciones se empiezan a dar desde el origen de nuestra civilización. Bueno, la conspiración que le sigue, antigua pero en la época moderna, es la de la pólvora plot o conspiración de la pólvora. Esta se dio en 1605 y fue un grupo de ingleses que, cansados de que estuvieran haciendo persecución por no creer en la religión católica, decidieron formarse en un grupo a través de un señor llamado Guy Fawkes, el cual hizo un ataque terrorista de un convento religioso. Aunque este ataque falló, dejó marcas en la historia de Inglaterra. ¿No le suena alguna película por ahí? V de Venganza. Exactamente. Ahí está inspirado V de Venganza. Por último, la teoría de conspiración, la cual en la actualidad tiene más fuerza, es el asesinato que tuvo John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, el cual se dio en 1963. Oficialmente, la persona que le dio de baja, el señor Lee Harvey, él dijo: yo actué solo. Pero entonces aquí la conspiración coge fuerza en el momento en que se dice que hay documentos de la CIA y el FBI, los cuales argumentan que él no trabajó solo. Testigos dan fe de que habían más tiradores. La bala mágica, como mencionan estos informes, la cual en balística no tiene como su orden, no tiene su lógica en su trayectoria, cómo afectó el disparo a este presidente, hace que la teoría coja fuerza y en vez de que hayan respuestas, hay más preguntas. Ok, entonces tenemos un halo de verdad o un hecho real que sucedió en estos tres ejemplos. Pero se desarrollan teorías a partir de esos hechos hasta que se desdibuja muchas veces la verdad del hecho y empieza como a inflarse esas teorías, ¿no? Más que inflarse es como a perder el norte, porque en una de las cuantas hipótesis con el presidente John F. Kennedy, que cuando le dieron su tiro de gracia, él se deshizo como en una materia viscosa verde. Entonces allá empezaron a meter reptilianos, empezaron a meter seres de otras razas. Es donde la teoría pierde fuerza y a muchos que investigan las teorías de conspiración los tratan de eso. Pero entonces, según esto, lo que nos acabas de decir, las teorías conspirativas de este tema que estamos hablando, de la Tierra plana, entonces sí tienen una base verídica. Sí. Es interesante cómo desde la misma antigüedad esta teoría de conspiración ya tiene un cierto peso. Es muy interesante. Claro está que vamos a empezar a trabajar tres pilares, los denominamos así, fundamentales, que dan consistencia a la teoría del terraplanismo. El asunto es que por tiempos no podemos tratarlos todos. Bueno, tratemos el primero. Sí, ¿cómo inició todo? Sebas, pues lo que su merced está mencionando es muy interesante porque esta teoría de conspiración, el terraplanismo, tiene sus fundamentos con cierta validez a través de la religión. Todas las religiones antiguas hablan de lo mismo, una tierra plana, la cual está a la deriva, si se puede decir, en el espacio, la cual contiene mar, agua en su base, agua en el cielo, o sea, el ozono, lo que nosotros actualmente conocemos como el ozono, y el firmamento en una sola cúpula, ¿sí?
Ya la simbología que le preste cada esto va a ser tema para hablarlo en próximos capítulos. Pero recuerden, si les está gustando este contenido, amigos, no se olviden darle like, suscribirse y compartirlo, porque eso nos ayuda a nosotros a indagar mucho más. Y pues si vemos que este tema pega bastante, van a tener de terraplanismo hasta que, mejor dicho, se cansen. Pero bueno, volviendo entonces con lo que estaba mencionando, ese es el peso en la antigüedad. Yo en mi investigación llegué a una conclusión. Hay 3 fundamentos o pilares, como lo estábamos llamando ahorita acá detrás de cámaras, los cuales dan fuerza a esta teoría de conspiración, al terraplanismo. En estos momentos los voy a tocar así a vuelo de pájaro. El primer fundamento, el horizonte siempre se ve plano, lo que tú estabas mencionando al principio en la presentación. Si la Tierra fuera curva, nosotros estaríamos en la capacidad de poder ver esa curvatura, ¿sí? Sin importar cuán curva sea, habría la oportunidad y la posibilidad de verle esa misma curvatura. Pero entonces, ¿eso no depende a la altura o la distancia que yo esté por encima de la Tierra para yo ver esa curvatura? Pues sí, mi hermano. En mayor altura sería más visible o dependería de una montaña o cualquier elemento que nos permita tener como una percepción de esa misma curvatura anteriormente mencionada. Lo interesante acá es que ellos se fundamentan y tienen la idea que por más concepto que sea, no miden dimensiones, dejémoslo fácil, no nos enredemos con esto. Las dimensiones, ellos no tienen presente la dimensión que somos nosotros frente al planeta Tierra. Entonces ahí es donde la teoría empieza a tornarse un poquito más oscura, más compleja. Ya hay mediciones, ya hay trabajos por parte y parte, los que defienden el terraplanismo, los que están totalmente en contra de esta teoría, pero pues vuelvo y reitero, lo hablaremos más adelante. El segundo pilar, los aviones no ajustan su altitud para curvearse al planeta. Esto es muy interesante porque en un vuelo, las personas que pues hayamos tenido la oportunidad de viajar en avión, nos sentimos como en una montaña rusa. No sentimos la misma sensación, subidas y bajadas. Esta es un fundamento, los terraplanistas. Lo sabroso de todo esto es que ellos hacen la visualización y sienten a través de una forma empírica, ¿sí? Porque yo lo siento, yo lo vivo, yo lo estoy justificando. Lo que está bajo mis pies, no siento ni siquiera alguna curva. Entonces, también vamos a ahondar sobre lo mismo. No sé si Sebas tiene alguna observación, qué piensa sobre el tema de viajar en un avión o que no se divise esa misma curvatura. Pues, si no sé mal, tengo entendido que los aviones, por ejemplo, no tratan de no volar cerca al Ecuador porque la distancia creo que es mayor, ¿no? Según lo que se cuenta, la Tierra, digamos, en el Ecuador alcanza a ser un poco más ancha, o sea, digamos que la Tierra no sería una esfera perfecta, sino es más achatada. Un geloide, sí. Y por esa razón los aviones, digamos que no, los viajes que realizan no son muy cerca al Ecuador porque sería una distancia mayor. Hombre, eso es muy volado porque efectivamente con ese punto de vista los vuelos comerciales tienen un secreto, algo oscuro. Se supone que todo vuelo comercial debe estar en línea, no pueden haber fallas porque automáticamente se toma como un accidente o que hay pérdidas en la señal, eso no podría pasar. Pero para un vuelo comercial, que más adelante hablaremos, es muy interesante, los terraplanistas dicen que cortan esa comunicación y ya cuando está en el destino, o bueno, 5 o 20 minutos antes de llegar al destino, vuelven y la activan. Entonces eso es más fuerza para que todos estos conspiranoicos sobre el terraplanismo y los mismos terraplanistas le den fuerza a su teoría. Por último, el agua no se curva, siempre busca el nivel. Este fundamento es el que tiene también un peso interesante, porque nosotros viviendo, bien sea en un geloide, como lo estabas mencionando, o en una esfera, el agua siempre va a buscar un nivel, es el elemento más noble, el cual se adapta a su superficie, ¿sí? Entonces es imposible creer que los mares puedan estar, ¿sí?, adecuados a una esfera.
En algún momento, por los mismos movimientos de rotación y traslación que tiene este modelo heliocéntrico, el agua saldría disparada para todos lados. No habría como esa forma condensa y sostenible. Pero pues lo hablaremos más adelante. De hecho, ahora que mencionas el agua, pues cuando uno deposita una gran cantidad de agua en algún sifón, una piscina o algo grande, uno siempre ve el agua de forma, o sea, girando, ¿no? Tambaleándose, chocando, No. moviéndose. Siempre está en rotación cuando está depositándose en algún sifón. Ah, ok, en el momento de vertir el agua. Entonces lo que dicen es que eso es un efecto precisamente de la rotación de la Tierra. En una Tierra plana no sería posible. No sería posible, exactamente. Pero bueno, eso lo andaremos más adelante. Y pues la conclusión que ellos tienen como estandarte de batalla es que nosotros no sentimos ninguna curvatura bajo nuestros pies. Pero ya es cuestión de magnitudes, como tú le decías ahorita. Así es. En cuanto a lo del agua que nos sale disparada, pues es ridículo para mi modo de ver no tener en cuenta una pequeñísima característica que se llama gravedad. Que la Pequeño gravedad, detallito. sí, no, algo insignificante, y es que la gravedad es la fuerza de atracción que jala los objetos hacia su centro. Es que refutan sabroso con la siguiente frase que es muy interesante. Es una fuerza invisible. Hablamos de la fuerza de atracción gravitacional, Ajá. que es tan poderosa que tiene la capacidad de doblar mares, pero tan débil la cual podemos utilizar, la que podemos estar en la capacidad de alzar una hoja seca. Ahí hay una contrariedad, claro, pero si tú desglosas esa contrariedad, pues no está del todo desfasada. No, pero es que una hoja seca no tiene ni la densidad, ni la composición molecular, ni la cantidad que tiene un mar. Claro, y hasta ahí la ciencia trabaja a la perfección, pero es que los terraplanistas es 90% observación empírica, 10% de medición. Y eso que hasta hace poco, del 2019 hacia la actualidad, empezaron a medir, empezaron a experimentar. Experimentos que también traeremos acá, los cuales son muy interesantes, y experimentos en los cuales ellos argumentaban, no, con este método voy a demostrar que tengo la verdad oculta por las élites y los gobiernos, y voy a, mejor dicho, a hacer una revolución. No, también hay mucha experimentación que ellos mismos han caído en cuenta y que han tenido que agachar la cabeza. Ok. Pues la verdad interesante, y como que uno le dan ganas como de saber un poquito más sobre este tema, como... Sí, adentrarnos un poco más en esos experimentos. ¿Cómo es que logran demostrar realmente? O bueno, ¿cómo se argumentan ellos, no? Pues bueno, estos no son memes, hombre. Son frases que se repiten todas las veces. Son ideas que, al ser, ¿cómo decirlo?, fuera del contexto de la educación, de las creencias, de cómo nos han enseñado, buscan como a ponernos a pensar un poco. Y eso es lo bacano. Yo digo que las teorías de conspiración nos permiten a nosotros, sea como sea, expandir un poco nuestro pensamiento, nuestros criterios, indagar y empezar a buscar respuestas. Lo grave de toda teoría de conspiración es que es como un agujero negro. Cada vez es más profundo, hay menos respuestas y muchas más dudas, ¿sí? Entonces esta es la idea, encontrar y empezar a debatir y a discutir. Listo, ¿para cuándo eso? Para el siguiente capítulo, ya saben ustedes, vemos likes, vemos vistas, compartan este contenido, y si la cosa pega, hermano, vamos ahí con toda, a hablar duro sobre el terraplanismo. Quiero hacer una gran aclaración, esto no es atacar, esto no es defender, simplemente es tener como una objetividad como teoría. Ha afectado o ha favorecido, y cómo la ciencia se ha sentado a decir, oiga, estos manes nos están llevando por delante, se están jalando a todo el mundo, y alimenta otras teorías, ¿sí? Como las teorías del nuevo orden mundial, de que hay directrices y gobiernos y élites que nos quieren solamente ver como ovejas, gente bruta, que solamente consuma y que viva una vida mundana y básica, pero me estoy regando. Entonces, hasta el momento,
vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, listo, muy bien. Muchísimas gracias, Víctor, por ¿cómo decirlo? No tanto como conclusiones, porque las conclusiones van al final. Es más como esta línea de pensamiento, la cual expusiste hoy, sobre qué es lo picantico, qué significa, qué contiene, muy someramente, obviamente, las teorías de la conspiración, sobre todo de la Tierra plana. Así es, dicen que la Tierra es redonda hace siglos atrás, pero pues también estuvo el terraplanismo mucho más en el pasado. ¿Será que los antiguos sabían cosas y que a través del paso del tiempo nosotros se nos ha ido olvidando o nos las hicieron olvidar? ¿Será que la NASA ha visto más allá de este agujero negro que estoy mencionando? ¿Será que ellos conocen, han vislumbrado, han visto, han entendido cómo es realmente nuestro planeta, el lugar donde nosotros vivimos? Se los dejo de tarea también a ustedes en los comentarios. ¿La NASA? O sea, ¿la NASA mintiéndonos? ¡Oh, qué sorpresa! Pero se me hace algo muy interesante, muy curioso, y es ¿por qué algo tan elaborado como la NASA nos está diciendo cosas supuestamente que no son? Como por ejemplo, de dónde sacaron las fotografías de la Tierra redonda, o si realmente el hombre viajó hasta la Luna, o simplemente salió esa cúpula supuesta y está flotando en el espacio. Uy, es que, bueno, muchos terraplanistas, la mayoría españoles, saludos a la madre patria, perdón, no estamos juzgando. El fundamento, bueno, la posición de ellos es que todas las fotografías del planeta Tierra son unos renders que tuvieron que acomodar uno por uno para poder dar esta forma esférica. Lo sabroso de todo esto es que no pueden salir al espacio, tomarle una foto al planeta Tierra e intentar hacer zoom. Pues inténtelo usted con una foto tradicional. ¿Hasta dónde le va a llegar su cámara de celular fotográfica? ¿Hasta dónde le va a permitir el zoom diferenciar lo que es una imagen a un megapíxel? ¿Sí? A un píxel. Entonces, este es otro estandarte de batalla de los terraplanistas para decir que la NASA nos miente, que solamente son actores disfrazados de astronautas, que todos los procesos que ellos han investigado fuera de nuestro planeta simplemente es una pantomima, es una payasada, por palabras de ellos. Ok, bueno, la verdad, quedamos con más preguntas que respuestas. Total. Pero bueno, este no va a ser el último capítulo del terraplanismo, de hecho es solamente el primero, para que, por favor, si nos comparten, si nos dan like, si nos comentan, súper, sería genial. Y de todas formas estamos comprometidos con ustedes y con todos, obviamente, para desarrollar un poco más este tema. Y también, obviamente, vamos a organizar, empezando por la primera teoría de la conspiración dentro de la Tierra plana para el próximo capítulo. ¿Qué tal? Sí, es interesante. Todos estos fundamentos van a ser desglosados. Va a haber mucho material visual, mucha medición. No somos aquí físicos, astronautas, gente de ciencia. Nos encanta la investigación, nos encanta ahondar, pero pues bajo nuestro punto de vista, nuestra investigación y nuestro criterio, traeremos pues estas evidencias y contraevidencias que sucede con teoría de conspiración llamada el terraplanismo. Listo, amigos, ya saben, entonces para una próxima oportunidad vamos a tener este y muchos temas más, así que muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Eva, por la compañía. Y obviamente a nuestro máster que no se ve, a Oscar Camilo Cuervo, que está detrás de cámaras ahí regañándonos. ¡Chao! Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.